Hola, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar el Ateneo de este martes con el doctor Javier Jerez, y el Ateneo va a ser sobre la detección de los signos tempranos de las leucodistrofias. Javi, te doy la palabra. Bien, bueno, ahí ya me presentó Mary. Yo formo parte del Servicio de Neurología Infantil del hospital, y principalmente dentro de la sección de neurometabolismo y neuroinmunología. Hoy el Ateneo me propuse 4 objetivos. La idea es describir el concepto de leucodistrofia y leucoencefalopatía, conocer cuáles son los principales signos y síntomas tempranos en las leucodistrofias en niños, comprender el rol de la resonancia como herramienta de diagnóstico inicial y la que cobra un eje central en el diagnóstico de las mismas, y la idea es presentarles 2 ejemplos de casos clínicos de seguimiento en nuestro servicio. Esta era una charla que la di el año pasado dentro de la Sociedad Europea de Pediatría. Existe un grupo encargado de todo lo que es detección temprana de estas enfermedades, ¿no? Tanto de leucodistrofia como de leucoencefalopatía. Vamos a iniciar primero a saber cuál es el concepto de una leucodistrofia, y puse esos 2 conceptos al principio, leucodistrofia y leucoencefalopatía, porque muchos tienden a confundirlos, incluso en muchos artículos aparecen como sinónimos, y son 2 entidades muy distintas. La leucodistrofia proviene del griego, que si uno lo separa... que estudiaba, porque él ya era médico. Ah, la hermana de... Hola, hola. Ahora, de leucodistrofia proviene de la palabra griego, que si la conjugamos sería leuco, dis y trofi, que sería perturbación de los nutrientes de la sustancia blanca en el sistema nervioso central. Esta definición se define como desórdenes genéticamente determinados que afectan a la sustancia blanca del sistema nervioso central, que puede o no tener compromiso del sistema nervioso periférico, y en la cual hay una afectación primaria de la mielina o de las células de las glías, como lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Esta definición no incluye desórdenes adquiridos que afectan a la sustancia blanca, como por ejemplo la esclerosis múltiple, que es otra de las enfermedades que suelo ver. No especifica la organela que está involucrada en el proceso de la enfermedad, o sea, no me dice a mí si es lisosomal, si es peroxisomal. Y lo otro, que es una enfermedad con compromiso primario neuronal, no es una leucodistrofia, ¿sí? Cuando hay un compromiso neuronal primario, ahí hablamos de la siguiente definición que le voy a presentar acá, que es lo que se conoce como leucoencefalopatía. Las leucoencefalopatías son desórdenes hereditarios o adquiridos, que pueden ser tóxico, vascular o infeccioso, que va a afectar la sustancia blanca de forma significativa, pero el principal componente es una evidencia fuerte del compromiso sistémico, ¿sí? O sea que voy a tener manifestaciones extraneuronales, que puede o no tener la presencia de un compromiso neuronal primario o que pueda ser vascular. Así que esa es la principal diferencia entre una y otra. Entonces, como yo le dije, la leucodistrofia es un compromiso primario de la mielina, y entonces le quiero contar un poquito qué es la mielina y cuál es el proceso de mielinización a nivel del sistema nervioso central, que es muy importante para la adquisición de las distintas pautas madurativas. Nosotros sabemos que la mielina se produce por 2 tipos de células, las células de Schwann en el sistema nervioso periférico, y los oligodendrocitos van a ser los encargados de mielinizar el sistema nervioso central. Tienen una composición que es más grasa, el 70%, y un 30% de proteínas. La maduración de todos estos elementos que tiene la mielina empieza primero a nivel proteico y después se van haciendo maduración de todo lo que son los procesos grasos. Y esto se va haciendo de forma paulatina en el correr de los años, ¿sí? Se inicia generalmente a los 4 meses de gestación y se va a completar recién a los 2 años o más, ¿sí? Es un proceso largo y continúa, ¿sí? Y eso tiene que ver con el proceso de maduración de estos oligodendrocitos, como ustedes pueden ver en la imagen, ¿sí? Tiene que haber un proceso de maduración para llegar después a lo que es la mielina compacta, ¿sí? Y esto nosotros podemos verlo, podemos estudiarlo a través de lo que es la neuroimagen, ¿sí? Cómo va ese proceso de mielinización. Entonces la resonancia acá
cobra un rol importante para poder reconocer el patrón de mielinización que tiene el paciente. Nosotros acá yo le puse dos imágenes, dos secuencias que utilizamos nosotros, más que nada para lo que es el diagnóstico de leucodistrofia, que es el T1 y el T2. ¿Sí? La primera imagen es un neonato. Ustedes pueden ver que la señal en el T1 es una señal baja, ¿sí? Que no brilla, a diferencia del T2, en el cual ustedes van a ver que la sustancia blanca, a diferencia de la región cortical, es mucho más blanca, ¿sí? Como lo dice la definición, la sustancia blanca se ve blanca, ¿sí? Ustedes acá en el T1 pueden ver algunas regiones que están un poco más hiperintensas o más blanquitas, que tienen que ver con el proceso de mielinización temprana de algunas áreas, como por ejemplo, sabemos que se empieza a mielinizar primero todo lo que es cápsula interna. Entonces esta es una mielinización normal de un paciente neonato, ¿sí? Pero a medida que va pasando el tiempo, llegando a los 2 años, que es el proceso donde se produce la mielinización del sistema nervioso central, van a ver que esa señal blanca, más oscura de baja señal, en el T1 se va poniendo más hiperintensa, se va poniendo más blanca, ¿sí? A diferencia de lo que pasa en la señal T2, que esa sustancia, que estaba bien hiperintensa blanca, se va volviendo más oscura con respecto a la corteza, ¿sí? Este patrón es muy importante, saber, conocer el patrón y conocer a qué edad se producen los diferentes patrones de mielinización, porque de esa forma tenemos una interpretación correcta de las neuroimágenes. Grábense estas últimas imágenes, que es la de los 2 años, cómo está, porque a partir de ahí uno puede tener una visión más o menos, después buscamos libros, hablamos con la gente de neuroimagen, como para tener la certeza de que esa mielinización es acorde a la edad, ¿sí? Entonces acá yo le dejo esta como resumen. T1 es la sustancia más blanca, es más hiperintensa, o sea, es clara que la gris, y en el T2 la sustancia blanca es más hipointensa, o sea que es oscura con respecto a la sustancia gris. Entonces este proceso de mielinización yo le dije que es continuo y que generalmente el principal implicado en esto es el oligodendrocito, ¿sí? Pero hay varios componentes en el cual interactúan para que ese oligodendrocito llegue a la maduración y a realizar lo que es la mielinización compacta. Entonces ahí entran otros componentes del sistema nervioso central, que hoy en día se conoce mucho más, se estudió más la fisiopatología de estas enfermedades, y se vio que están implicados varios elementos del sistema nervioso central o de la glía, ¿sí? Uno de estos son los astrocitos, ¿sí? Que participan directamente en la maduración de esos oligodendrocitos, ¿sí? La microglía, para todo lo que es el fortalecimiento de la mielina, y también participan distintas sustancias, o van a interferir con esa maduración, distintas sustancias que vengan del torrente sanguíneo. Entonces, a partir de que se empezaron a conocer estos componentes, uno dice, bueno, a ver, ¿cómo podemos clasificar estas leucodistrofias? Que son muchas, ¿sí? Que ahora vamos a ver que son varias, de acuerdo a qué componente de la sustancia blanca está afectada. Entonces, en el 2017, Van der Naap y Bugiani, que son expertos en este tema, hacen la clasificación de acuerdo a la fisiopatología, teniendo en cuenta los elementos en los cuales se van a alterar, ¿sí? Por ejemplo, si están alterados los oligodendrocitos, ¿sí? Es lo que hablamos como trastorno de la mielina, porque son los que van a provocar la mielina compacta. Entonces ahí puede ser que esté en menos, que se llama hipomielinización, o que esa sustancia blanca se vaya deteriorando y desapareciendo, que se conoce como desmielinización, o que provoque un efecto de vacuolización, que se conoce como vacuolización de la mielina. Las astrocitopatías, cuando afectan el componente astrocitario primario, leucoaxonopatía, cuando se afecta el axón, ¿sí? Esto es el axón, no la neurona, ¿sí? Porque cuando se afecta primariamente la neurona dijimos que eran leucoencefalopatías, las microgliopatías, ¿sí? Y las leucovasculopatías, ¿sí? O sea, de acuerdo a qué elemento del sistema nervioso central está afectado, eso es lo que va a provocar, digamos, la enfermedad, y a partir de eso uno puede clasificar. ¿Por qué? Porque vamos a tener distintos patrones nosotros, no solo clínicos, sino que también radiológicos. En esta clasificación del 2017, acá yo le dejo una lista que clasifican las distintas leucodistrofias de acuerdo un poco a este componente, ¿no?
Por ejemplo, dentro de la hipomielinización tenemos al Pelizaeus-Merzbacher como enfermedad, ¿sí? Dentro de las desmielinizantes, la más frecuente de todas las leucodistrofias, que es la metacromática, que ahora vamos a ver un caso. Dentro de las vacuolizantes, las mitocondriales en primera instancia, pero también tenemos la enfermedad de Canavan. Después tenemos astrocitopatías como la enfermedad de Alexander, que seguramente lo habrán escuchado, o el Aicardi-Goutieres, leucoaxonopatía, donde están principalmente lo que son las gangliosidosis, microangliopatías, y después tenemos las leucovasculopatías, que esto es más frecuente de ver por ahí en pacientes adultos y no tanto de origen pediátrico, ¿sí? En la etiología pediátrica. Yo le dije que el proceso de mielinización y la alteración de la mielina podía, si bien es principalmente de los primeros 2 años, es un proceso que lleva décadas de vida, ¿sí? Entonces, esa mielinización puede verse alterada en cualquier grupo etario, desde recién nacido hasta adultos mayores, ¿sí? Pero con la particularidad de que el 95% de los pacientes se inician con síntomas antes de los 10 años, ¿sí? Y se da aproximadamente en 1 de cada 7.500 nacidos vivos. Todos los modos de herencias en esta patología son posibles, de dominante autosómico, de novo, autosómico recesivo, hay enfermedades ligadas al X y también de origen mitocondrial. Y a partir de esto, de que yo le hablé recién, que la resonancia es como nuestra principal ayuda y el eje central en estas enfermedades, nosotros tenemos diferentes pilares diagnósticos, ¿no? Y eso principalmente lo que es la clínica, porque ahí a partir de ahí uno empieza a sospechar, lo más frecuente. Muchos pacientes también pueden hacerse el diagnóstico a partir de una resonancia que se hizo, buscando otra cosa, y a partir de esa resonancia que se hizo buscando otra cosa, se encontró este patrón de compromiso de la sustancia blanca. También nos apoyamos nosotros en laboratorios bioquímicos, ¿sí? Y para la confirmación diagnóstica en estudios genéticos. Esos son como los 4 pilares diagnósticos para tener en cuenta en muchas patologías y en esas 4 principales. Entonces vamos a empezar con la primera, que es la leucodistrofia en la parte clínica. Nosotros tenemos signos y síntomas que son frecuentes y que nos deben prestar atención a nosotros en el consultorio como pediatras, de prestar atención como bandera roja en sospecha de este tipo de grupo de enfermedades. Y uno es el compromiso motor. El compromiso motor es como uno de los ejes en el diagnóstico como síntoma principal. Principalmente puede haber retraso motor, puede haber un estancamiento en lo que es adquisición de nuevas pautas madurativas, o puede haber una regresión de habilidades motoras, ¿sí? Generalmente cuando hay retraso motor, que generalmente lo va adquiriendo de forma lenta, es más habitual que se dé dentro del grupo de las leucodistrofias hipomielinizantes, ¿sí? Y cuando hay regresión de pautas motoras, uno sospecha, y es la forma de presentación más habitual de las leucodistrofias de tipo desmielinizante, ¿sí? También puede haber hipotonía, puede haber debilidad central, espasticidad, ataxia, distonía. Esto siempre después en valoración general, ver si tiene reflejo, si no tiene reflejo, si es una hipotonía con debilidad, sin debilidad, ¿sí? Y acá hago un parate porque muchas veces los pacientes tienden a ser encasillados cuando hay un compromiso motor como una parálisis cerebral, ¿sí? Esta es una imagen que usamos nosotros en la escala Gross Motor, que es para ver el compromiso motor que tienen los pacientes, y la mayoría de veces los pacientes llegan con un diagnóstico de una parálisis cerebral, ¿sí? Pero cuando uno se pone a hacer el interrogatorio, no encuentra ningún factor de riesgo que haya ocasionado esa parálisis cerebral, ¿no? Nacidos de término, sin ninguna complicación durante el embarazo, ninguna complicación post-nacimiento. Entonces ahí se nos prende la banderita roja de decir, bueno, ¿no será esta una imitación de una parálisis cerebral? Y la mayoría a veces de las leucodistrofias entramos al diagnóstico a partir de esto. Así que siempre que tengamos un paciente con parálisis cerebral, interroguemos sobre los antecedentes perinatológicos para ver si hubo alguna injuria o alguna noxa de que pudo haber provocado alguna injuria y eso justifique fehacientemente el diagnóstico de esa parálisis cerebral. Y la otra otra manifestación clínica que tiene es el nistagmus. El nistagmus, la verdad que en pediatría, cuando se nos presenta, y más en edad
cuando son pequeñitos, no tenemos muchos diagnósticos diferenciales desde el punto de vista neurológico, oftalmológico sí, pero neurológico no. Entonces, si hay compromiso motor y nistagmus, eso es fuertemente la sospecha de un paciente con leucodistrofia. Después puede haber otras manifestaciones, siempre medir el perímetro cefálico para ver si no hay una macro o una microcefalia. Ahora le voy a mostrar cuáles de las leucodistrofias se presentan más con macro y cuáles con micro. Los trastornos cognitivos y comportamiento, esto es una herramienta de la clínica muy importante, más en pacientes adolescentes, pobres adolescentes, o sea, a partir de los 7, 8 años uno puede empezar a ver como manifestación estos trastornos cognitivos y del comportamiento, entonces eso también es una puerta de entrada para el diagnóstico. Trastornos de aprendizaje y atencionales, siempre obviamente no aislados, asociados a otros signos o síntomas, y el trastorno del sueño, la epilepsia. La epilepsia la verdad que no es uno de los síntomas más floridos en la leucodistrofia, no suele ser el síntoma inicial, pero sí muchos pacientes con leucodistrofia pueden tener asociado la epilepsia. A veces el trastorno del sueño suele ser una manifestación muy importante en algunos pacientes. Tengo una paciente ahora que estoy estudiando por una enfermedad mitocondrial con mucho trastorno del sueño, a partir de ahí se hizo un arreso y tiene unos picos de láctico y ahora lo estamos estudiando. Entonces, a partir de, obviamente, un trastorno del sueño severo, con mucha refractariedad a todo lo que es higiene del sueño y a medicaciones de primera línea, ¿sí? O sea, no es un trastorno del sueño habitual, pero generalmente esto es más como asociado ya a algunas leucodistrofias en particular. Otro de los síntomas iniciales de los que nombré anteriormente, quiero hacer hincapié en algunos. Y uno es el estrabismo. El estrabismo paralítico de inicio agudo es un signo temprano, casi en el 92% de los pacientes, con la leucodistrofia metacromática infantil tardía, que es una de las formas de presentación que tiene la enfermedad, ¿sí? Inclusive puede preceder a los síntomas motores gruesos en el 80% de los casos. Seguramente muchos conocerán a Caruso Julián, un paciente que había entrado acá al servicio por un estrabismo agudo, a partir después de un proceso infeccioso, pero bueno, después clínicamente tenía muchas otras cosas, tenía realce de pares craneales, entonces a partir de ahí también se estudió como diagnóstico diferencial esta leucodistrofia metacromática. Pero ojo con esto porque es muy importante en el diagnóstico, porque este tipo de enfermedad tiene un tratamiento si lo hace uno con un diagnóstico temprano. La irritabilidad y el opistótono, esto lo podemos ver ya en la parte más del neonatal o lactante, y esto se da en la enfermedad de Krabbe o la leucodistrofia de células globoides. Obviamente la irritabilidad puede deberse a muchas cosas, el opistótono también, en algunas principalmente causas infecciosas, pero bueno, si uno no encuentra la causa de las principales causas que pueden ocasionar esto, tener presente esta enfermedad de Krabbe o leucodistrofia, en la cual realmente con una resonancia y viendo nosotros realmente la afectación principalmente talámica, uno puede llegar a hacer el diagnóstico temprano. Yo le dije que había algunas leucodistrofias que cursaban con macrocefalia y otros con micro. Hay dos principales dentro de la pediatría, que es la enfermedad de Alexander y la de Canavan, que cursan con macrocefalia, ¿sí? Las tres, en este caso, como tienen compromiso de la sustancia blanca principalmente. Y después de la microcefalia, el Pelizaeus, que tenemos también pacientes en seguimiento acá, también cursan con microcefalia, o la enfermedad de Krabbe, que era la que hablé anteriormente, que tenía pacientes que generalmente lactantes, con mucha irritabilidad y imposición en opistótono, lo que uno puede ver también es microcefalia, asociado obviamente a alteraciones de la resonancia. Y depende mucho, todos estos síntomas y estos signos, depende de la edad de inicio de cada paciente. Entonces lo que hice yo acá fue dividirle más o menos en los tres grupos etarios, neonatos, infantes y adolescentes juveniles, y más o menos ponerles cuáles son los síntomas principales que pueden ser el inicio para la sospecha y a partir de ahí el estudio y el diagnóstico de las leucodistrofias. En el neonatal, la hipotonía axial severa, el nistagmus ocular, trastorno de la alimentación, puede haber convulsiones asociadas, pero como dije no suele ser el síntoma inicial, la irritabilidad y la posición de los opistótonos,
Y la mayoría de estas enfermedades, cuando se presentan en la etapa neonatal, son enfermedades graves, ¿sí? Que generalmente van con mucho deterioro, inclusive van a la muerte, ¿sí? Y hoy se está trabajando mucho en esto, hay muchos protocolos de investigación y tratamiento para este tipo de enfermedades que se presentan a esta edad. Después tenemos la infantil, retraso y pérdida psicomotora, caídas frecuentes, la ataxia, ¿sí? Espasticidad, más frecuente que por ahí que la distonía, como lo describen en algunos por ahí papers, deterioro visual y auditivo, así que es importante tener siempre el control de esas dos cosas en los pacientes, el estrabismo, un trastorno del lenguaje y del aprendizaje, ¿sí? Que no tiene un curso habitual de los pacientes que nosotros vemos con trastornos del neurodesarrollo, trastornos de conducta, ¿sí? O trastorno del movimiento, como en este caso acá la distonía. Y a diferencia por ahí lo que pasa en esta primera etapa de la vida, el adolescente y juvenil predominan generalmente los síntomas más cognitivos o psiquiátricos, ¿sí? Trastornos conductuales con conductas obsesivas, el aislamiento, depresión, siempre que pasa en estos casos, siempre desde el Servicio de Salud Mental, Psiquiatría, nos mandan a los pacientes como para descartar organicidad. Una de las cosas que estudiamos dentro de ese grupo son estas enfermedades. O síntomas inespecíficos también, como cefalea. A veces la cefalea no es la típica habitual que vemos en los pacientes de tipo migrañoso, sino que a veces está la cefalea, pero a partir de la cefalea uno haciendo el interrogatorio, empieza a ver cositas que venían ya mal, desde lo cognitivo, desde el aprendizaje, desde lo motor. Entonces a veces suele ser el motivo de consulta, pero a partir del motivo de consulta, con un interrogatorio exhaustivo, uno va haciendo como un hilo conductor, y generalmente a veces la imagen se lo pide, y a partir de la imagen uno hace el diagnóstico. En caso de los trastornos motores, acá como yo le dije, son menos frecuentes, y generalmente es de aparición más tardía. A veces en algunas enfermedades, algunos pacientes, como por ejemplo con la enfermedad de Vanishing, generalmente a veces a los 40, 45, empiezan con algunos trastornos motores más de tipo distal en miembros inferiores. Después lo otro, muy importante, más allá de la edad, y uno para poder hacerse la cabeza de cuáles son los síntomas más frecuentes por grupo etario, es la forma de presentación y el curso evolutivo de este tipo de enfermedades. Algunas tienen una presentación bien insidiosa o abrupta, ¿sí? Muchas de las leucodistrofias cursan con deterioro neurológico agudo, ¿sí? A veces puede haber un deterioro episódico, que significa ante alguna fiebre, alguna infección, algún trauma menor, se produce como eso que tuvo esa intercurrencia no justifica ese deterioro desde lo motor o desde lo cognitivo, ¿sí? Eso es para llamar la atención. ¿Por qué? Porque generalmente son pacientes que no llegan a la línea de base premórbida, ¿sí? O sea, la recuperación completa no la tienen. Y las formas de presentación más importantes dentro de este grupo de este grupo de pacientes que tienen deterioro neurológico agudo son los trastornos mitocondriales, el Aicardi-Gouttières, el POL-R3, que se conoce como el síndrome de las 4H, porque cursan con hipogonadonismo, hipodontia y hipomielinización, ¿sí? Pueden tener una progresión lenta o rápida, evolutiva. Pueden algunos pacientes tener un periodo de estancamiento, ¿sí? Una progresión sintomática importante en periodos cortos, y estos periodos de deterioro, ¿sí? Cada vez ante alguna intercurrencia, presentar generalmente mayor deterioro, ¿sí? Generalmente las intercurrencias de tipo infecciosa o algún tipo de trauma como un TEC. Y después tenemos, estos son como los síntomas principales que nosotros vemos, y el curso evolutivo de acuerdo a la edad de los pacientes desde el punto de vista neurológico. Pero a veces hay otras cosas del examen físico y otras manifestaciones más sistémicas que nos van a ayudar un poco al diagnóstico, ¿sí? Más que poco, diría bastante al diagnóstico, ¿sí? Una de esas son varias manifestaciones desde el punto de vista endocrinológicas, como la insuficiencia adrenal. Esto lo vemos nosotros en pacientes con adrenoleucodistrofia ligadas al X, ¿sí? O pacientes que tengan talla corta, como un déficit en el crecimiento. Esto lo vemos en pacientes como, por ejemplo, cuando se altera el gen POLR3, el hipogonadonismo hipogonadotrófico también lo mismo, ¿sí? O la disfunción ovárica, como podemos ver en algunas enfermedades como el Vanishing White Matter. También
algunas manifestaciones oftalmológicas, como cataratas congénitas, adquiridas, como en el caso de la xantomatosis tendinocerebrosa. Eso es muy importante hacer el control oftalmológico. Por ahí en el fondo del ojo lo que se puede ver es una atrofia óptica, como en alguna enfermedad mitocondrial, Canavan, la mancha cereza rojo cereza, que es muy orientativa de la gangliosidosis, retinitis pigmentosa también en el Repsum, ¿sí? Obviamente todas estas asociadas a algún compromiso motor o cognitivo, ¿no? Ahí estamos. Después otras manifestaciones pueden ser las gastrointestinales, como la diarrea crónica, disfunción hepática, eso lo vemos mucho en el Aicardi-Gouttier, que generalmente hay un aumento de las enzimas hepáticas. Puede haber hepatoesplenomegalia, esto principalmente en las enfermedades de depósito, como en las enfermedades lisosomales o las peroxisomales. El control auditivo es muy importante en estos pacientes porque la hipoacusia puede estar asociado a algunas leucodistrofias, como por ejemplo el Repsum o algunos déficits peroxisomales. Y después dije que al principio, generalmente el principal afectado es el sistema nervioso central, pero también puede haberse afectado el sistema nervioso periférico, las neuropatías periféricas, como la metacromática, el CRABE, ¿sí? La gangliosidosis, GM1 y GM2, pueden tener afectación neuropática también. Así que hablando un poco, hasta ahora un poco de la clínica, un poco de la clínica general, para que ustedes tengan más o menos orientadas más que nada, a veces sospecha diagnóstica, y a partir de que uno tiene una sospecha diagnóstica, se va a la herramienta que mayor rédito diagnóstico nos va a dar, ¿sí? En estos casos la que nos va a separar donde estamos parados es la resonancia magnética, que tiene acá su lugar central en el diagnóstico, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer ese patrón de mielinización, ver si es normal o no, ¿sí? Y si es anormal, ver si se trata de una hipomielinización o una desmielinización. O si vemos cavitaciones, entonces es la que nos va a orientar al diagnóstico. Y lo que tenemos que ver es dos secuencias básicas, después obviamente vemos todo el resto de secuencias para los diagnósticos diferenciales, que es la hiperintensidad en la sustancia blanca en T2, ¿sí? Y la señal de T1 variable. Entonces, cuando tenemos esto, decimos, bueno, a ver, ¿estamos dentro de una hipomielinizante o una desmielinizante? Si es una hipo, en el T1, como ustedes pueden ver acá, puede ser ISO, ¿sí? O sea, ISO que significa que tiene el mismo color que la corteza, ¿sí? O puede también estar hiperintensa en relación a la corteza, ¿sí? Como esta segunda imagen, ¿sí? O esa señal T1 está significativamente hipointensa, como ustedes pueden ver acá, en la imagen, ¿sí? Que esta es en ala de mariposa, prácticamente. Y nosotros no es que hacemos el diagnóstico con una sola resonancia, y ahí entra un concepto ya desde el punto de vista más neuroradiológico, que cómo definimos nosotros hipomielinización, ¿sí? La hipomielinización se define a través de un patrón que no se modifica luego de 2 resonancias con 6 meses de diferencia. Una de esas resonancias siempre debe ser obtenida luego del año de vida, ¿sí? Pues tiene que ver con el proceso de maduración de la mielina, y siempre tiene que haber presente el gadolinio para ver si esas lesiones que vemos nosotros tienen realce o no con contraste, porque de esa forma uno diferencia los diferentes estadios de la mielinización y los trastornos de mielinización. Entonces, una vez que nosotros tenemos la resonancia, siempre que viene el paciente con la resonancia nos preguntamos si será normal o no. Entonces yo le puse acá 3 resonancias de 3 pacientes, que siempre me pareció interesante como para tratar de cerrar esta parte que es como el pilar importante en el diagnóstico. En la primera es un N normal, ¿sí? Que esta es la imagen que yo le mostré al principio. Es el T1, fíjese que está mucho más brillante que la corteza, y en el T2 está mucho más oscuro que la corteza. Este es un N normal. El segundo, yo digo, bueno, mira, el T1 es muy diferente al primero. Y el T2 también. Lo veo que están como invertidos, ¿no? Y digo, esto puede llegar a ser una leucodistrofia porque está brillante el T2 y el T1 está isointenso o hipointenso. Pero muy importante, como le dije al principio, ver la edad del paciente. Este es un neonato, ¿sí? Que recién está en proceso de mielinización de ciertas áreas en el T1,
entonces se ve este tipo de patrón, ¿sí? Que es un poco, que es invertido al anterior. Y en esta segunda imagen es parecida a esta segunda. Fíjense que está hipointenso el T1, ¿sí? Y el T2 está hiperintenso, pero sí, este ya es un paciente que tuvo que haber completado el proceso de mielinización, y este sí es un niño que tiene una hipomielinización después de haberlo confirmado con una segunda resonancia. Entonces, tener siempre en cuenta la edad del paciente, conocer el proceso de mielinización a la hora de interpretar esta resonancia. En los niños pequeños menores de 2 años, el diagnóstico radiológico no se puede hacer con una sola resonancia, y siempre lo que nos permite a nosotros estudiar esto y seguir estudiando es para estrechar los diagnósticos diferenciales y así orientar estudios bioquímicos y genéticos. Por eso es que siempre cuando los pacientes entran con alguna sospecha a hospital de día o internación, siempre pedimos primero la reso y vemos a partir de la reso orientar los diferentes estudios que vamos solicitando. A veces lo hacemos como en forma escalar, es por eso que le vamos pidiendo de a poco, a veces en la internación algunos laboratorios, de acuerdo un poco a la sospecha diagnóstica. Esta es el artículo, esto lo dejo porque está muy lindo, que habla de los diferentes diagnósticos diferenciales y muestran diferentes imágenes de acuerdo a qué áreas puede estar afectada, nos orienta a algún tipo de leucodistrofia en particular. Y después, obviamente, siempre que entra un paciente con una afectación de la sustancia blanca, que es un poco lo que yo hago acá en el servicio, siempre, obviamente, nos planteamos muchos diagnósticos diferenciales, ¿no? Porque de un lado de la moneda está la leucodistrofia y la leucoencefalopatía, pero del otro lado hay muchas otras patologías que presentan afectación de la sustancia blanca cerebral, ¿sí? Entonces uno lo que tiene que empezar a ver ahí son los detalles, y mucho de esto nos ayuda a nosotros en la clínica, ¿sí? Muchas veces a los pacientes pediátricos nos cuesta mucho a veces hacer el examen físico exhaustivo, pero generalmente después de varias evaluaciones y valoraciones vamos teniendo como más detalles de cada afectación. Yo les muestro acá algunas cosas que seguimos en el servicio, con otros diagnósticos que no son leucodistrofia y leucoencefalopatía. Fíjense, este es un paciente que tiene una afectación global de la sustancia blanca, bilateral, que ingresó pero con algo agudo, ¿sí? No fue de forma progresiva, sino que agudo, deterioro del sensorio, y era un ADEM y MOC positivo, ¿sí? Este se conoce como un ADEM MOC positivo que tiene una variante leucodistrófica. Este también es otro paciente que tiene una afectación de la sustancia blanca, fíjense que es como difuso. Este es un paciente que tenemos acá en el servicio, que es el más chiquito de Argentina y Latinoamérica, que tiene esclerosis múltiple. Después, este otro paciente, por ejemplo, que también tiene compromiso de la sustancia blanca, pero un poco más difusa, fíjense, que tiene algunas características de hiperintensidad y como vacuolada, y terminó siendo una neurosarcoidosis. Este es otro paciente que tiene una afectación de la sustancia blanca, que era muy llamativo porque lo fue haciendo, aumentando las lesiones, y por ahí algunas desaparecían en un control entre resonancia y otro, que es un síndrome de Grisel tipo 2, que son pacientitos que tienen el pelo plateado, ¿sí? Va produciendo alteración de lo que es la pigmentación. Esta también es otro paciente que fíjense que tiene una afectación de sustancia blanca, pero una distrofia miotónica. La clínica es totalmente diferente y hay signos orientadores para este tipo de distrofias. Y este es un paciente, por ejemplo, que tiene mucho realce de pares craneales. Ustedes pueden ver, yo les muestro acá el realce de los pares craneales que tiene. La verdad que tenía una lesión muy inespecífica en sustancia blanca, pero estos es lo que se conoce como polineuropatía, si uno entra ahí dentro de varios diagnósticos diferenciales buscando causas, dentro de las cuales están las leucodistrofias. Como le dije anteriormente, una forma de presentación es la metacromática. Así que nosotros tenemos un algoritmo de estudio, yo más o menos le dejo acá cuál es el algoritmo que nosotros usamos. Siempre arrancamos como el diagnóstico principal la resonancia, y muchas veces los pacientes a nosotros ya nos llegan, como somos por ahí un hospital de alta complejidad, ya nos llegan a veces evaluados por otros pediatras o por otros neurólogos. Entonces a veces llega generalmente a veces la imagen primero, y después, bueno, vemos la clínica, si es compatible o no con lo que estamos viendo en la imagen, ver bien los antecedentes, la edad del paciente, ver el patrón de resonancia que tienen, ¿sí? Para ver si nos da algún tipo de pista para alguna leucodistrofia de forma específica. Y las pruebas de laboratorio, ¿sí?
que obviamente después necesita una confirmación de tipo metabólica o genética. Si la resonancia no es orientativa en esto, o sospechamos que no es una leucodistrofia, entonces siempre consideramos en estos pacientes, y más cuando son chiquitos, excluir las causas más frecuentes de desórdenes, ya sean neuronales primarios, infecciosos y tóxicos, porque son los más frecuentes. Una vez que descartamos todo eso, recién nos centramos a estudiar a estos pacientes, ya sea con opinión de expertos, ¿sí? Si hay un centro, nosotros acá somos un equipo que nos dedicamos exclusivamente a este tipo de enfermedades, o pruebas genéticas, ¿sí? Existen paneles de pruebas de genes de leucodistrofia y también lo que es la secuenciación del exoma completo. Y después, bueno, si esas pruebas genéticas no están disponibles, esto es lo que se hace actualmente, y si esas pruebas genéticas no están disponibles o no son accesibles, o a veces necesitamos tenerlas primero también para después solicitar el diagnóstico genético, tenemos una serie de laboratorios que de acuerdo un poco a la orientación diagnóstica uno lo solicita, ¿sí? Siempre buscar información adicional, ver el familiograma por lo menos en 3 generaciones, la afectación de otros órganos, como por ejemplo el hígado, el riñón, potenciales visuales, potenciales auditivos. Si tiene compromiso neuropático, seguramente nosotros le vamos a pedir velocidades de conducción, electromiogramas, como para la ayuda diagnóstica, ¿sí? Con todo esto uno puede tener un diagnóstico y decir, bueno, con esto llegamos y vemos a ver qué tipo de tratamiento podemos ofrecerle al paciente, o a veces todo esto viene negativo y seguimos sospechando en una leucodistrofia, y en esos casos siempre se solicita derivar a centros de referencia de leucodistrofia o expertos, ¿sí? En esos casos nosotros a veces estamos, no a veces, sino que estamos en comunicación con otros centros internacionales para poder presentar a veces los pacientes cuando nos generan alguna duda diagnóstica y la sospecha clínica por neuroimagen es grande, ¿sí? Hay algunas que podemos pesquisarla a través de la bioquímica, y hay otras que no, que solo se necesita del diagnóstico molecular, ¿sí? Acá yo le dejo más o menos algunas que solemos pesquisar nosotros ya con un marcador genético, la adrenoleucodistrofia ligada al X con los ácidos grasos de cadena muy larga, la metacromática con los sulfátidos en orinas que solemos solicitar, ¿sí? Y después hay otras que, como por ejemplo el Alexander, el Pelizeus, el Vanille White Matter, que necesitamos confirmación desde el punto de vista genético. Entonces, hablando acá un poco de los distintos pilares que tenemos nosotros en el diagnóstico, le quiero presentar dos casos clínicos cortitos que tenemos acá en el servicio nosotros. Una paciente de 30 meses con dificultades en la marcha, caídas frecuentes, consultaron a traumatología la primera vez, le indicaron plantilla. Había mejorado algo la estabilidad unos meses, pero después posteriormente otra vez muchas caídas frecuentes. Los padres lo veían y te lo referían como torpe. Y posterior a un cuadro gripal únicamente como una rinorrea, empieza con una debilidad generalizada de todo, con una posterior pérdida de la marcha, que eso se fue progresivo en 3-4 semanas. Nosotros cuando lo vemos acá en el servicio, el paciente se encontraba con una hipotonía axial, debilidad de los miembros inferiores, ya tenía retracción aquiliana, o sea que esto ya venía seguramente de varios tiempos de evolución, hiporreflexia rotuliana, no tenía marcha independiente, ya empezó con problemas para masticar y tragar. Nosotros hicimos varias evaluaciones y generalmente en la tercera ya empezó con estos problemas para masticar y tragar, que lo fue haciendo en el proceso de estudios para el diagnóstico. Pedimos, como le dije yo recién, la resonancia es la que nos va a orientar a dónde estamos parados. Le pedimos la resonancia y podíamos ver estas hiperintensidades a nivel de lo que es la sustancia blanca. Ustedes pueden ver de que es un compromiso casi generalizado, pero más posterior, ¿sí? Es bilateral, compromete todo lo que es la sustancia blanca, ¿sí? Y no tenía compromiso de lo que es la corteza. Entonces nosotros, este patrón característico periventricular, que va de adentro hacia afuera, que es difuso, ¿sí? Que no compromete la corteza, una de las sospechas diagnósticas es que el paciente no tenga una metacromática, que es la más frecuente de las leucodistrofias. Entonces pedimos el aril sulfatasa A, que vino bajita, y los sulfátidos en orinas, que también vinieron alterados. Entonces ahí, ante la sospecha, ya teníamos con el diagnóstico genético
Con el bioquímico ya teníamos esa orientación de una leucodistrofia metacromática. Y después se pudo confirmar genéticamente con la variante patogénica en el gen ARSA, confirmando así el diagnóstico de leucodistrofia metacromática. Para la edad del paciente, no hay un tratamiento todavía. Hay tratamientos que se pueden ofrecer en pacientes jóvenes, adolescentes. Ahora hace poquito, justo cuando el paciente nos había consultado, nosotros averiguábamos a ver si había algún trial o algún ensayo que estaban reclutando pacientes, justo habían terminado de reclutar para metacromática, que tiene que ver con un reemplazo enzimático. Así que estamos esperando los resultados que tendrían que aparecer ahora entre el 2023 y 2025 de ese estudio que se hizo. No llegamos con el paciente porque ya habían cerrado el periodo de reclutación de pacientes. Así que el paciente no pudo recibir más que un tratamiento que yo creo que es, a veces no siempre, como dice la medicina, no siempre podemos curar, pero sí podemos acompañar y cuidar, ¿no? Entonces, este paciente no cumplía para los criterios de trasplante de células madres hematopoyéticas, porque tenemos criterios para poder hacerlo. Y después la terapia enzimática, en estos casos, como yo le decía recién, habían terminado justo el reclutamiento unos meses antes que el paciente se llegue al diagnóstico, y estamos esperando esos resultados que se van a dar a publicar en estos próximos años. Y obviamente siempre el trabajo es multidisciplinario, cuidados generales, la terapia de sostén, el acompañamiento de la familia es muy importante. Generalmente nosotros hacemos como un seguimiento muy exhaustivo y vamos viendo con los pacientes el manejo interdisciplinario de las distintas áreas, y siempre en estas patologías, como en las patologías terminales, la importancia de los cuidados paliativos, ¿sí? Este es otro caso, que es un poco muy distinto al otro, y por eso lo quería traer al Ateneo. Es una nena de 15 años que había consultado con unas cefaleas asociadas a sus periodos menstruales. Eran así como muy paroxísticas, eran agudas, iniciaban de forma abrupta y después cedían. Y le habían pedido una resonancia, pero la resonancia no le pidieron tanto por la cefalea, porque la verdad que no tenía muchas banderas rojas, sino que la madre tenía antecedente de un aneurisma cerebral, y entonces ahí le piden una resonancia con angio. Y nos mandan esta imagen a nosotros por una foto que tenía esta paciente, estas lesiones que comprometían ambos hemisferios cerebrales y cerebelosos, que tenía lesiones compatibles con una encefalomalacia periventricular, y la angio, el aspecto estaba todo normal, así que nada, después vino con nosotros la paciente. Y al interrogatorio, por eso le decía yo, muy importante, ante estos síntomas inespecíficos, irte a interrogar un poco hacia atrás, y ser exhaustivo en el interrogatorio con respecto al neurodesarrollo, ¿no? Si esta paciente venía con un desarrollo normal en la primera infancia, sí refiere la mamá que a partir de los 4 o 5 años empezó a tener caídas frecuentes, y después, cuando empezó la primaria, entre los 6 y los 7 años, tenía muchas dificultades para adquirir la lectoescritura. Habían consultado con una psicopedagoga que le había dado el diagnóstico de una dislexia, y continuó, o sea, hasta los 15 años, la nena con muchas dificultades en todo lo que es el aprendizaje. Y lo motor se fue haciendo cada vez más evidente con el correr del tiempo. Al examen físico, nosotros cuando le evaluamos un temblor de intención en miembros superiores, tenía los reflejos vivo-bicipitales y rotuliano, y una dismetría en el miembro superior izquierdo y un romber positivo. Así que deja como enseñanza de que no era una paciente que venía solo con cefalea, sino que venía con un antecedente historial importante, ¿sí? Porque si no, a veces ustedes se me van a asustar, van a decir, todos los pacientes con cefalea tengo que ir. No, hacer el interrogatorio para atrás para ver qué es lo que acompaña a esa cefalea, si hay alguna bandera roja de que a mí me haga sospechar en este tipo de entidades de enfermedad. Esta era la resonancia que es nuestra, que le hicimos acá en el HOSPI, en una afectación más difusa de la sustancia blanca, bien supratentorial, no tiene compromiso de la sustancia gris y tampoco de otros elementos como los ganglios de la base o los núcleos dentados que nos orientan a algún tipo de patología en particular, y no tenía una predominancia anterior ni posterior, porque hay algunas enfermedades como el Alexander que tienen más predominancia a nivel anterior, el Canavan más a nivel posterior, y a veces cuando son más grandes y uno le hace la resonancia más grande y uno no tiene un seguimiento de esos pacientes, a veces cuando se hace difuso, uno no tiene como las características típicas de cada leucodistrofia. Bueno, a ver si tiene este patrón radiológico, uno puede sospechar en otro. Cuando es así difuso y por la edad del paciente, uno es más cauto a la hora de dar una sospecha diagnóstica. Así que directamente con esa
teníamos justo esos años la posibilidad de hacer los paneles de leucodistrofia a través de un laboratorio, así que le pedimos, y vino la variante patogénica del gen EIF2B5, que es de la leucodistrofia que se llama Vanishing White Matter, que es el desvanecimiento de la sustancia blanca, traducido. Que es una enfermedad también de tipo generativa, que generalmente hay varias formas de manifestación. Una de las manifestaciones en la adolescencia. Muchos pacientes hacen diagnóstico ya en la edad adulta, pueden permanecer asintomáticos o con síntomas así muy específicos durante años, ¿sí? Y por ahí recién el compromiso motor se hace recién, se va evidente más o menos a la edad adulta. Yo le puse acá una resonancia que, comparativa, porque esta es la resonancia que la publicaron en Van der Naap y sus colaboradores en el 2003, que es como la revisión más grande que tiene, y es muy parecida a la nuestra. Hice una comparativa en las diferentes secuencias que nosotros evaluamos, ¿sí? Y la nuestra además tenía un compromiso de cerebelo, eso era el que le daba la sintomatología del temblor, ¿sí? Y esta torpeza motora que tenía, ¿no? Para este tipo de leucodistrofia tampoco hay un tratamiento específico, el manejo es interdisciplinario. Nosotros lo que hacemos cada vez que tenemos un diagnóstico es hacer como una constante revisión de todo el tratamiento, porque la verdad que hay muchos tratamientos que están en fase de investigación y otros que por ahí se aprueban. Bueno, así que nada, obviamente esto se va revisando cada vez que hay mejor conocimiento de la fisiopatología, pero a la vez también aparecen nuevos fenotipos, hay nuevos genes también que se conocen. Entonces, nada, la leucodistrofia es como una de las ramas de la neurología, de patologías que constantemente se está actualizando. Así que en esta paciente lo que hacemos es un manejo interdisciplinario, ¿sí? Algunos agentes y circunstancias como evitar deportes de contacto y otras actividades de alto riesgo por los traumatismos cráneoencefálicos que lastiman más la sustancia blanca, situaciones emocionales o físicas estresantes, ¿no? Hablaban de asusto agudo, la verdad que después cuando uno va a buscar bien la bibliografía en realidad tiene que ver más con situaciones estresantes físicas, ¿no? Como la fiebre o causas de temperaturas extremas, ¿sí? Los golpes de calor, eso pueden atenuar un poco más el desvanecimiento de la sustancia blanca. En algunas bibliografías hablan del manejo rápido y agresivo de la fiebre o procesos infecciosos. Nosotros siempre a nuestros pacientes de forma individualizada lo mandamos a infectología para la consulta y el seguimiento, porque en algunos ponen que hay que tener antibiótico durante todo el año, pero la verdad que hay mucha dicotomía entre eso, así que lo mandamos con interconsulta con infecto para que ellos evalúen cada caso en particular. En algunos reportes había tratamiento con corticoides y gamma globulina intravenosa, pero no fueron efectivos, ¿sí? Generalmente sí se utiliza en pacientes que por ahí tienen la patología y entran en un estado de estatus epiléptico que es refractario a las drogas de primera línea. Bueno, ahí sí el tratamiento con corticoides tenemos que considerarlo. Bueno, para ir terminando, acá les dejo un resumen de las principales leucodistrofias, tanto hipomielonizantes, mielonizantes y con vacuolización. Yo le presenté la más frecuente de las leucodistrofias, que es la metacromática, y después el otro caso como para evaluar la clínica de la importancia de un buen interrogatorio y la historia clínica. Así que nada, para determinar, saber que las leucodistrofia son desórdenes hereditarios con afectación primaria de la mielina o de las células de la glía, o sea que hay una afectación de la sustancia blanca. La forma de presentación más frecuente es el compromiso motor, o sea, hipotonía, puede aparecer como cuadriparesia espástica. No se olviden de las parálisis cerebral, preguntar sobre los antecedentes perinatológicos principalmente, y prestar ahí atención a algunas banderas rojas. El histasmo y el estrabismo, tener muy en cuenta cuando hay un compromiso motor asociado también en estos pacientes. El compromiso cognitivo-conductual, lo más frecuente es, acuérdense que esto ya es más en la infancia tardía o en el adolescente como forma de manifestación, que no suele ser la epilepsia el motivo primario de consulta, pero sí puede estar asociada a la epilepsia a alguna de estas leucodistrofias. Y estar atento a síntomas y signos extras neurológicos adicionales que nos van a dar mucho para el diagnóstico. Y saber que la resonancia del cerebro con gadolinio, y en estos casos se pide con espectroscopía, es el estudio complementario inicial que debemos solicitar para el diagnóstico. Así que nada, eso claramente está Clary, está Alejandra, con la que formé y me sigo formando en esto, que son todas afectaciones de la sustancia blanca, Inés y Patricia Bea, que forman parte también del equipo.
Y muchas gracias a las chicas de pediatría por permitirme dar esta charla. Buenísimo, Javi, muchísimas gracias. Abrimos este espacio para preguntas. ¿Pesquisa neonatal de alguna de ellas? Javi, te preguntan si existe alguna pesquisa neonatal. Ahora, ahí está, perdón, estaba muteado. No, todavía no, dentro de las leucodistrofias principales no. ¿Alguna otra pregunta? Acá en el aula surgió una duda de cómo sería el tratamiento con células, o sea, con trasplante de células hematopoyéticas, o sea, ¿qué se buscaría tratar? Javi, ¿pudiste escuchar la pregunta? Porque no te escuchamos. Estás muteado, Javi. No, no se escucha. Estamos acá, pero no se escucha, Javi. Bueno, damos por finalizado el Ateneo. Muchísimas gracias a todos.